¿Qué pasa, familia cinéfila? Bienvenidos una vez más al canal donde desmenuzamos el cine sin pelos en la lengua, como si estuviéramos en la sala de nuestra casa con una pizza fría y un refresco. Hoy nos vamos a meter con un auténtico titán de la historia del cine, y nunca mejor dicho. Vamos a hablar de una película que, si tienes más de 15 años, seguro que te ha hecho derramar un lagrimón o por lo menos te ha generado ese debate eterno de si entraban o no dos personas en la dichosa tabla. Sí, señores, hoy destripamos Titanic, esa obra maestra de 1997 dirigida por el mismísimo obsesivo del detalle, James Cameron. Pero no les voy a dar la típica chapa aburrida de Wikipedia, no señor. Hoy les traigo el chisme completo, los secretos del rodaje que casi matan a la mitad del equipo, mi humilde y muy sincera opinión sobre los personajes, el drama detrás de la música que casi no existe, los números de locura de la taquilla y todo lo que hace que esta película siga viva en nuestro corazón casi 30 años después de su estreno. Así que pónganse cómodos, preparen los pañuelos y acompáñenme en este viaje de nostalgia pura, risas y un poco de indignación cinéfila. Para empezar este viaje, tenemos que hablar de cómo arranca la película, porque es una genialidad absoluta que a veces pasamos por alto por estar pensando en la historia de amor. Cameron decide empezar con un cazador de tesoros moderno, Brock Lovett, un tipo obsesionado con encontrar el diamante más famoso del mundo, el corazón del mar, utilizando tecnología de punta para saquear los restos del barco real. Me parece brutal cómo mezclan imágenes reales del naufragio con la ficción, porque te da un golpe de realidad tremendo antes de meterte en la fantasía. Esos tipos están ahí abajo buscando riqueza material, sacando cajas viejas llenas de lodo y frustrándose porque solo encuentran un diario mojado y algunos papeles inservibles. Pero lo que no saben es que acaban de desenterrar una joya mucho más valiosa que cualquier diamante, una historia de carne y hueso. Cuando limpian ese dibujo carbonizado de una mujer joven, desnuda y con el famoso collar al cuello, la película da su primer giro magistral. Nos enteramos de que una anciana de 101 años, llamada Rose, ve la noticia por televisión y decide llamar al investigador para soltarle la bomba de que esa chica de la pintura es ella misma. La cara de tonto que se le queda al buscador de tesoros no tiene precio, y es ahí donde empieza la verdadera magia del relato oral. Cuando la Rose anciana llega al barco de investigación con sus maletas y su perrito, el ambiente cambia por completo. Es un contraste loquísimo ver a esta mujer adorable rodeada de pantallas de computadora, recreaciones en 3 dimensiones de cómo se hundió el barco y científicos fríos que analizan la tragedia como si fuera un simple examen de física. Ella mira su antiguo retrato y se nota que viaja en el tiempo en su cabeza. Es un momento súper emotivo que a mí siempre me pone la piel de gallina, porque nos recuerda que detrás de los números y las estadísticas de cualquier tragedia histórica hay vidas humanas, pasiones, miedos y promesas rotas. Los investigadores quieren datos, coordenadas, detalles del camarote donde estaba el diamante. Pero Rose les dice que para entender realmente lo que pasó, tienen que escuchar la historia con el corazón. Y ahí es cuando la pantalla se disuelve y nos transportamos al puerto de Southampton en 1912. Con ese color sepia tan característico, un despliegue de extras impresionante y la imponente figura del transatlántico más grande del mundo listo para zarpar hacia Nueva York. La entrada de Rose al barco nos define perfectamente quién es ella y la jaula de oro en la que vive. Aparece con un sombrero gigantesco que casi le tapa la cara, bajando de un coche de lujo junto a su madre Ruth y su prometido Caledon Hockley, a quien de ahora en adelante llamaremos simplemente Cal, el villano más insufrible y engreído de la historia del cine.
Rose nos confiesa en su narración que para todo el mundo el Titanic era el barco de los sueños, pero para ella era un barco de esclavos que la llevaba de regreso a América encadenada a una vida de apariencias, hipocresía y un matrimonio concertado para salvar a su familia de la ruina económica. Es genial cómo Cameron visualiza esa opresión psicológica rodeándola de sirvientes, baúles enormes llenos de arte que a nadie le importa, y la mirada fría de su madre, que solo piensa en mantener el estatus social a costa de la felicidad de su propia hija. Mientras los ricos suben con alfombra roja en un pub mugriento cerca del puerto, se está decidiendo el destino de nuestro héroe. Jack Dawson, un artista bohemio, pobre como una rata, pero con una alegría de vivir que ya quisiéramos muchos, está jugando una partida de póker desesperada junto a su amigo italiano Fabrizio. Se juegan literalmente sus últimos centavos contra dos suecos que tienen los billetes de tercera clase para el Titanic. Faltan apenas unos minutos para que el barco zarpe y la tensión se siente en el aire. Cuando Jack muestra su mano ganadora y se da cuenta de que tiene los pasajes en su poder, sale corriendo como alma que lleva el diablo por las calles del puerto para subir al barco en el último segundo. Esta escena me encanta por su ritmo acelerado y porque nos muestra a un Jack lleno de energía, un tipo que no tiene nada que perder y todo el mundo por ganar. Un contraste absoluto con la melancolía pesada que arrastra Rose en la primera clase. Una vez a bordo, el Titanic comienza a moverse majestuosamente por el mar, y es aquí donde la escala de la producción te vuela la cabeza. El director mandó construir una réplica casi exacta del barco en una playa de México, un set colosal que costó una millonada y que se nota en cada plano. Vemos a Jack y a su amigo explorando la tercera clase, compartiendo camarote con extraños, pero con una sonrisa enorme de oreja a oreja, mientras que arriba, en la cubierta de paseo, los aristócratas caminan con una rigidez insoportable. Me da mucha risa la escena en la que Jack y Fabrizio suben a la proa del barco para ver los delfines saltar en el agua. La cara de felicidad de Leonardo DiCaprio en ese momento es tan contagiosa que entiendes perfectamente por qué se convirtió en el novio de todo el planeta a finales de los 90. Es la libertad pura frente a la prisión dorada de Rose. La infelicidad de Rose explota durante una cena formal donde Cal demuestra ser un patán insoportable, controlando lo que ella come, lo que opina y tratándola prácticamente como si fuera un adorno de su propiedad. Desesperada, con el corazón roto y sintiendo que no puede respirar más en ese mundo de mentiras, Rose sale corriendo en medio de la noche, llorando desconsolada por la cubierta, hasta llegar a la mismísima popa del barco. Su idea es drástica. Quiere acabar con todo lanzándose al agua helada del Atlántico Norte. Es un momento súper oscuro y dramático, donde la música de James Horner empieza a meterse bajo la piel. Pero afortunadamente para ella y para nosotros los espectadores, Jack está allí tirado en un banco, fumando un cigarrillo y mirando las estrellas. La conversación que sigue entre ellos es de mis partes favoritas de toda la película, porque es donde se nota la química brutal que tenían Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Jack no intenta salvarla con un discurso heroico o moralista, sino que usa la psicología inversa y su encanto callejero. Le dice de forma muy tranquila que si ella salta, él tendrá que saltar detrás para rescatarla, y que el agua está tan fría que se sentirá como si miles de cuchillos le atravesaran el cuerpo. Rose, sorprendida por la audacia de este desconocido mugriento, empieza a dudar y decide no tirarse, pero al intentar regresar a la cubierta, su vestido se enreda y queda colgando del abismo, gritando de terror. Jack la sostiene con una fuerza increíble, mirándola fijamente a los ojos y pidiéndole que confíe en él.
Logra subirla, pero el escándalo atrae a los guardias del barco, quienes encuentran a Jack encima de Rose y asumen inmediatamente que el chico intentaba violarla o robarle. Cuando Cal y la madre de Rose llegan al lugar armando un alboroto tremendo, Rose tiene que inventar una mentira rápida para salvar a Jack de ir a la cárcel, diciendo que se había resbalado al intentar ver las hélices del barco y que Jack la había rescatado de una muerte segura. Cal, aunque desconfiado y molesto por tener que interactuar con un pasajero de tercera clase, decide hacer un gesto de aparente caballerosidad para no quedar mal ante los oficiales y ofrece invitar a Jack a cenar la noche siguiente en el lujoso comedor de primera clase. Es una trampa social con la que Cal pretende humillar al vagabundo mostrándole lo lejos que está de su estatus, pero como veremos más adelante, el tiro le sale completamente por la culata, porque Jack tiene más carisma en un dedo de lo que Cal tendrá en toda su patética vida aristocrática. Al día siguiente, Rose busca a Jack para agradecerle adecuadamente por haberle salvado la vida y para disculparse por el comportamiento grosero de su familia. Es aquí donde descubrimos el verdadero talento de Jack como dibujante. Rose hojea su cuaderno de bocetos y queda fascinada por la sensibilidad con la que retrata a las personas de la calle en París, especialmente a las mujeres de ojos tristes. Es un momento de conexión intelectual muy bonito porque Rose demuestra ser una chica inteligente, que aprecia el arte moderno como las pinturas de Monet y Picasso, que su prometido desprecia por considerarlas tonterías sin valor. Mientras hablan, la atracción mutua se vuelve innegable, pero son interrumpidos por la estricta realidad social del barco, recordándoles que pertenecen a mundos que se supone que jamás deben mezclarse. Para la cena de gala, Jack recibe la ayuda inesperada de Molly Brown, la famosa nueva rica que viaja en primera clase y que es interpretada magistralmente por Kathy Bates. Molly sabe perfectamente lo que es ser rechazada por la alta sociedad y le presta a Jack un traje de etiqueta de su propio hijo. Cuando Jack aparece en la gran escalinata con el pelo engominado y vestido de frac, parece un príncipe de cuento de hadas. La reacción de Rose al verlo bajar es de una ternura increíble. Durante la cena, a pesar de los sutiles ataques verbales de Cal y de la madre de Rose, Jack se desenvuelve de una manera espectacular, respondiendo con gracia, ingenio y una filosofía de vida envidiable, que la vida es un regalo y que hay que hacer que cada día cuente. Al terminar la cena formal, que resulta ser soberanamente aburrida, Jack le susurra a Rose que es hora de ir a una verdadera fiesta y la arrastra hacia los camarotes de tercera clase. La fiesta en tercera clase es, sin duda alguna, una de las secuencias más dinámicas, divertidas y llenas de energía de todo el filme. Hay música folclórica escocesa e irlandesa, cerveza fluyendo a cántaros, gente bailando sin importar el protocolo y una alegría desbordante que Rose jamás había experimentado en su vida. Ella se quita los zapatos de tacón, se toma una cerveza de un solo trago, compite en fuerza y baila con Jack hasta quedar exhausta y feliz. Es la primera vez que vemos a Rose reír de verdad, libre de las cadenas de su clase social. Desafortunadamente, el espía personal de Cal, un tipo siniestro llamado Lovejoy, la vigila desde las sombras y le lleva el chisme a su jefe, preparando el terreno para el tremendo drama familiar que se desatará a la mañana siguiente. Efectivamente, el desayuno del día siguiente es una pesadilla absoluta. Cal pierde los estribos por completo, tira la mesa con toda la vajilla en un ataque de celos y violencia machista que te hace odiarlo aún más, amenazando físicamente a Rose y exigiéndole sumisión absoluta. Por si fuera poco, la madre de Rose la visita en su camarote para manipularla emocionalmente, recordándole que si no se casa con Cal, terminarán en la calle, deshonradas y trabajando como costureras.
Rose se siente acorralada y toma la dolorosa decisión de alejarse de Jack por el bien de su familia. Cuando Jack la encuentra en privado para rogarle que escape con él, ella le miente diciéndole que ama a Cal y que debe dejarla en paz. Es un momento desgarrador porque ambos saben que es una mentira piadosa, pero necesaria para sobrevivir al yugo de la época. Pero el amor, cuando es de verdad, no se rinde tan fácilmente. Rose se da cuenta de que prefiere morir de hambre antes que pasar el resto de sus días con un monstruo como Cal, así que busca a Jack en la proa del barco justo al atardecer. Es el momento cumbre, la escena más famosa de la historia del cine donde se suben a la barandilla. Ella extiende los brazos como si estuviera volando sobre el océano y se besan apasionadamente mientras el sol se oculta en el horizonte con una banda sonora que te rompe el alma. Es una escena tan bella y tan perfectamente filmada que da igual cuántas veces la hayas visto o cuántas parodias le hayan hecho. Sigue teniendo un impacto visual y emocional devastador que te hace creer en el amor eterno, aunque sepas que el final del barco ya se acerca. Después de ese momento mágico, Rose lleva a Jack a su camarote de lujo y le pide que haga algo muy especial. Quiere que la dibuje desnuda, usando únicamente el espectacular diamante Corazón del Mar que Cal le había regalado esa misma mañana como muestra de su posesión. Esta escena es manejada por James Cameron con una delicadeza y un erotismo tan sutiles que resulta sumamente hermosa en lugar de vulgar. La tensión nerviosa de Jack, el carbón deslizándose por el papel, la mirada profunda entre los dos y la confianza absoluta de Rose hacen de este momento el verdadero matrimonio espiritual de la pareja. Al terminar el dibujo, deciden dejarlo dentro de la caja fuerte de Cal junto con una nota burlona para recordarle que nunca podrá poseer el alma de Rose. Mientras tanto, en el puente de Mando, el peligro empieza a materializarse en forma de un gigantesco iceberg flotando en las oscuras aguas del Atlántico. El capitán Smith y el dueño de la línea naviera, Bruce Ismay, habían presionado para aumentar la velocidad del barco con el fin de llegar antes de tiempo a Nueva York y conseguir una buena publicidad, ignorando las advertencias de hielo en la zona. Jack y Rose, huyendo de Lovejoy, bajan a la bodega del barco y terminan teniendo un encuentro pasional dentro de un lujoso automóvil antiguo que viaja en la carga. Es otra escena icónica con la mano de Rose deslizándose por la ventanilla empañada que define perfectamente la pasión juvenil desatada antes de la gran catástrofe. Cuando salen a la cubierta tomados de la mano, son testigos del impacto silencioso pero letal del barco contra la inmensa montaña de hielo. Los oficiales intentan esquivar el iceberg en el último segundo, pero el Titanic es demasiado grande y se mueve demasiado rápido para girar a tiempo. El roce lateral rompe las planchas de acero del casco por debajo de la línea de flotación, permitiendo que el agua comience a inundar los compartimentos delanteros a un ritmo alarmante. Jack y Rose corren para avisar a los demás, pero el malvado Cal ya se ha dado cuenta de la traición y, ayudado por Lovejoy, urde un plan maquiavélico para deshacerse de Jack, metiendo el diamante en el bolsillo de su abrigo para acusarlo de robo ante la seguridad del barco. A pesar de las protestas de Jack y de las dudas obvias de Rose, los oficiales le creen al adinerado Cal y arrestan a Jack, llevándolo esposado a una oficina oscura en las profundidades del barco que se está inundando rápidamente. Mientras tanto, la gravedad de la situación se hace evidente para los diseñadores del barco, quienes le informan al capitán que el Titanic está condenado a hundirse en un par de horas porque no está diseñado para flotar con tantos compartimentos inundados.
Comienza la desesperada carrera por evacuar a los pasajeros utilizando los botes salvavidas, los cuales, para colmo de males, solo tienen capacidad para la mitad de las personas a bordo debido a una estúpida regla estética que consideraba que demasiados botes afeaban la cubierta del barco. La evacuación se convierte rápidamente en un caos clasista y despiadado. Los pasajeros de primera clase son escoltados con calma hacia los botes, mientras que a los pasajeros de tercera clase los encierran detrás de rejas de hierro para evitar que colapsen la cubierta de botes, una de las mayores injusticias históricas representadas con una crudeza desgarradora en la película. Rose está siendo obligada por su madre y por Cal a subir a un bote, pero en el último segundo se da cuenta de que no puede dejar a Jack morir ahogado en el calabozo. Se suelta del agarre de Cal y corre de regreso al laberinto de pasillos inundados del barco que ya empieza a inclinarse peligrosamente. La búsqueda de Jack por parte de Rose es una secuencia de acción cardíaca donde el agua helada le llega ya por la cintura, las luces parpadean y el terror se respira en cada rincón. Con una fuerza y un coraje impresionantes, Rose encuentra a Jack encadenado a una tubería de hierro y tras no encontrar las llaves, tiene que usar un hacha de emergencia para romper las esposas en un momento de tensión absoluta donde un mal golpe podría haberle cortado la mano a Jack. Juntos logran escapar de la zona inundada y suben de nuevo a la cubierta de botes, donde el pánico ya se ha apoderado por completo de la tripulación y de los pasajeros restantes. Al volver arriba, Cal intenta convencer de nuevo a Rose para que suba a un bote que está a punto de descender, asegurándole falsamente que él tiene un trato con un oficial para conseguir un lugar para él y para Jack en otro bote. Rose acepta subir al bote, pero mientras éste desciende lentamente hacia la oscuridad del océano, mira hacia arriba a Jack y se da cuenta de que prefiere morir con él a vivir sin él. En una de las escenas más emotivas del cine, Rose salta del bote de regreso a la cubierta del Titanic en movimiento. Jack corre a su encuentro y se abrazan con desesperación en medio de la gran escalinata ante la mirada de odio asesino de Cal, quien pierde la cabeza por completo, saca una pistola y comienza a perseguirlos a tiros por todo el barco que se hunde. Cal se queda sin balas y se da cuenta de la inutilidad de su violencia mientras el barco se sumerge cada vez más rápido. Decide usar a un niño abandonado en la cubierta para hacerse pasar por su padre y conseguir de forma rastrera un lugar en uno de los últimos botes salvavidas, demostrando su bajeza moral hasta el final. Mientras tanto, la popa del Titanic se eleva majestuosamente en el aire, mostrando las enormes hélices fuera del agua y obligando a las miles de personas que quedan a bordo a aferrarse a lo que puedan para no resbalar hacia el abismo helado. Jack y Rose logran llegar al extremo más alto de la popa, aferrados a la barandilla de seguridad, el mismo lugar donde se conocieron, pero ahora en circunstancias trágicas y apocalípticas. El colosal transatlántico no resiste la inmensa presión estructural y se parte por la mitad en medio de un estrépito ensordecedor de metal retorcido, cayendo de nuevo sobre el agua antes de que la sección de la popa vuelva a elevarse verticalmente para hundirse definitivamente en las profundidades del océano. Jack sostiene con firmeza a Rose mientras el agua lo succiona hacia la oscuridad helada. Al salir a la superficie en medio de un mar de cuerpos congelados, gritos desgarradores de ayuda y oscuridad absoluta, Jack logra arrastrar a Rose hacia un trozo de panel de madera tallada que flota entre los restos del naufragio. Es aquí donde entramos en el territorio del mito cinematográfico y del debate más grande de Internet.
Jack intenta subir a la tabla con Rose, pero al hacerlo, la madera empieza a inclinarse y a hundirse bajo el peso de ambos, amenazando con dejarlos a los dos expuestos al agua helada que provoca hipotermia en cuestión de minutos. Jack toma la decisión más noble y romántica del cine. Decide quedarse en el agua, sosteniendo la mano de Rose y dándole todo su apoyo moral para que resista. Le hace prometer con lágrimas en los ojos que sobrevivirá a esa noche, que tendrá muchos bebés, que los verá crecer y que morirá de vieja calentita en su cama, una promesa que Rose sella con un hilo de voz en medio del frío paralizante. El silencio de la muerte desciende sobre el Atlántico, mientras los minutos pasan y las voces de auxilio se van apagando una a una bajo el frío extremo. Cuando uno de los pocos botes salvavidas decide regresar tímidamente a buscar supervivientes entre los escombros, Rose intenta despertar a Jack para avisarle, pero se da cuenta con horror de que su amado ya ha fallecido congelado, con la mirada perdida y los labios azules. Con el corazón destrozado por el dolor, Rose recuerda la promesa que le hizo a Jack de no rendirse jamás. Besa su mano helada y lo deja deslizarse suavemente hacia las profundidades del océano en una de las despedidas más tristes y hermosas de la historia cinematográfica. Con sus últimas fuerzas, Rose se desliza de la tabla al agua helada, nada hacia el cuerpo de un oficial muerto que tiene un silbato y comienza a soplar con desesperación hasta que las luces del bote salvavidas la localizan en la oscuridad. Al amanecer del día siguiente, a bordo del transatlántico Carpathia que acudió al rescate, un oficial le pregunta su nombre para registrarla como superviviente. Ella mira al cielo, piensa en el hombre que le enseñó a ser libre y responde con orgullo que su nombre es Rose Dawson, adoptando el apellido de Jack y rompiendo definitivamente cualquier lazo con su antigua y opresiva vida aristocrática. De regreso al presente, la anciana Rose termina de relatar su increíble historia ante un equipo de investigadores completamente conmovido y silencioso. Lovett, el cazador de tesoros que empezó el viaje buscando riqueza material, confiesa que después de escucharla, finalmente entiende la inmensidad de la tragedia humana detrás del Titanic y que el diamante ya no le importa en absoluto. Esa misma noche, Rose camina sola hacia la cubierta del barco de investigación en pijama, bajo la luz de la luna, y revela que siempre tuvo el diamante guardado en su posesión durante todos esos años. Con una sonrisa de paz infinita, lanza la valiosa joya al fondo del mar, dejándola descansar junto al recuerdo eterno de su amado Jack, cerrando así el ciclo de su hermosa y trágica aventura de amor antes de quedarse dormida pacíficamente para reunirse con él en el Titanic de sus sueños. Bueno, amigos, esta ha sido la increíble, emocionante y desgarradora historia de Titanic. Si les ha gustado este análisis detallado con opiniones muy personales y datos históricos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos y dejarme en los comentarios si creen que Jack cabía o no en esa maldita tabla de madera. Nos vemos en la próxima película, familia cinéfila. Hola de nuevo, mi gente cinéfila. Qué alegría tenerlos otra vez por aquí en el canal. Si se quedaron con ganas de más después de que reviviéramos juntos ese desgarrador final en el océano helado, hoy nos toca ponernos cómodos para desgranar lo que realmente sostiene esta monumental obra de arte. Porque sí, un barco gigante de metal y un montón de agua son impresionantes, pero sin las almas correctas a bordo,
Titanic habría sido solo un documental carísimo de National Geographic. Hoy vamos a hablar de los rostros, de las mentes y de las locuras detrás de los personajes. Vamos a meternos de lleno en el casting, ese bendito y caótico proceso de selección que casi nos deja con una película totalmente diferente. Y les voy a contar mis opiniones más sinceras y sin filtros sobre quiénes se lucieron, quienes nos dieron ganas de traspasar la pantalla para darles una bofetada y quiénes son los héroes sin capa de esta historia. Prepárense porque el chisme de pasillo de Hollywood de finales de los 90 está que arde y hoy lo vamos a poner todo sobre la mesa. Para empezar, tenemos que hablar obligatoriamente del alma de esta película, el mismísimo Jack Dawson. Es que piénsenlo un segundo. ¿Alguien en su sano juicio puede imaginarse a otro actor que no sea Leonardo DiCaprio gritando que es el rey del mundo en la proa de ese barco? Pues prepárense para quedar completamente locos, porque Leo estuvo a punto de mandar a James Cameron a volar. El estudio no lo tenía claro al principio y querían a un actor con más renombre comercial en ese momento. Se barajaron nombres que hoy en día nos parecen una completa locura para este papel, como Matthew McConaughey, que incluso llegó a hacer una prueba de cámara con Kate Winslet, o el mismísimo Christian Bale, que fue rechazado porque Cameron no quería a dos actores británicos interpretando a los dos protagonistas estadounidenses. Hasta Johnny Depp y Brad Pitt estuvieron en la lista de opciones, pero cuando Cameron vio a Leo, supo que tenía que ser él. Lo curioso es que DiCaprio, que venía de hacer cine independiente y papeles súper intensos como en ¿A quién ama Gilbert Grape?, pensaba que el personaje de Jack era demasiado simple, demasiado comercial y que no le suponía un reto actoral. Cameron tuvo que ponerse en plan psicólogo y convencerlo de que interpretar a un tipo tan puro, alegre y sin dobleces era en realidad mucho más difícil que hacer de atormentado. Menos mal que lo convenció, porque la frescura, esa mirada pícara y la energía casi eléctrica que Leo le dio a Jack es lo que hace que te enamores de él en los primeros 5 minutos de metraje. Y del otro lado de la moneda, por supuesto, tenemos a nuestra maravillosa Rose DeWitt Bukater. Si lo de Leo fue una persecución por parte del director, lo de Kate Winslet con el papel de Rose fue una auténtica guerra de guerrillas que ella misma lideró. Kate estaba tan obsesionada con conseguir este papel que le conseguía el teléfono privado de James Cameron a toda costa. Lo llamaba a su oficina, a su coche, y le enviaba cartas desesperadas. Se rumorea que incluso le mandó una rosa roja con una nota que decía simplemente "De tu Rose", una jugada arriesgada que a cualquier otro director le habría parecido acoso, pero que a Cameron le demostró que esa chica inglesa tenía los pantalones bien puestos y la determinación necesaria para encarnar a una mujer tan fuerte. El estudio prefería a actrices de la talla de Gwyneth Paltrow, Winona Ryder o Uma Thurman, pero Kate se plantó en la audición y, según cuentan, cuando terminó de leer las líneas con DiCaprio, se acercó a Cameron y le susurró al oído que si no la contrataba a ella estaba completamente loco porque la química con Leo era real. Y vaya si tenía razón. La interpretación de Kate es una delicia porque logra que empatices con una niña rica mimada que lo tiene todo pero que se siente morir por dentro. Nos regala una Rose que pasa de ser una muñeca de porcelana de la alta sociedad a una mujer de acción que empuña un hacha en un pasillo inundado. Esa transición es brutal y sumamente creíble gracias al talento desbordante de Winslet. La química entre ellos dos es, sin duda, el pilar central de todo este fenómeno mundial. No era solo que fueran guapos o que se vieran bien juntos en pantalla, es que había una complicidad tan genuina que traspasaba la pantalla y te golpeaba directo en el pecho.
En mi opinión, la clave del éxito de esta pareja es que no se trataba de la típica damisela en apuros y el caballero andante que viene a rescatarla. Jack no rescata a Rose físicamente, la rescata mentalmente enseñándole a valorar su propia vida y ella a su vez lo rescata del anonimato dándole un propósito real a su existencia. Es un amor de iguales, dos rebeldes sin causa atrapados en un barco condenado. Lo más bonito de todo es que esa química no era fingida. Leo y Kate se convirtieron en mejores amigos durante el rodaje, un rodaje que fue un auténtico infierno físico de 14 horas diarias, metidos en agua helada. Se apoyaban mutuamente, se hacían bromas pesadas para no volverse locos, y esa amistad ha perdurado durante casi 3 décadas. Cada vez que los veo abrazarse en una alfombra roja en la actualidad, se me sale una lagrimita de nostalgia pura. Pero bueno, no todo puede ser amor y flores en el Atlántico Norte. Tenemos que hablar del hombre que todos amamos odiar, el increíble Caledon Hockley, interpretado por un Billy Zane que se corona como uno de los villanos más deliciosos, egocéntricos y detestables del cine de los 90. A ver, seamos sinceros, Cal es un monstruo de proporciones épicas. Representa todo lo rancio, machista, clasista y posesivo de la aristocracia de la época. Para él, Rose no es una pareja, es una propiedad privada, un trofeo que compró con el dinero de su familia y que puede controlar a su antojo. Lo que me parece brillante de la actuación de Billy Zane es que no interpreta a un villano de caricatura plano. Cal tiene momentos donde de verdad parece sentir algo por Rose, una mezcla tóxica de orgullo herido y obsesión enfermiza. La escena donde le regala el collar o cuando pierde el control en el desayuno y tira a la mesa son momentos de una tensión psicológica tremenda. Zane logra darle a Cal una presencia física imponente y una elegancia que resulta aterradora, porque sabes que detrás de esa sonrisa perfecta de millonario se esconde un tipo capaz de dispararte por la espalda en medio de un naufragio solo porque heriste su orgullo de macho alfa. Y si hablamos de personajes que te dan ganas de gritarle a la pantalla, no podemos dejar fuera a Ruth DeWitt Bukater, la madre de Rose, interpretada por la grandiosa Frances Fisher. Madre mía, qué personaje tan exasperante, pero a la vez tan brillantemente escrito. Ruth es la encarnación de la hipocresía social. Prefiere ver a su propia hija infeliz, encadenada a un hombre violento que no ama, con tal de no perder sus vestidos caros, sus tés de la tarde y su estatus en los salones de té de Filadelfia. Hay una escena que a mí me parece magistral y que define perfectamente a este personaje. Cuando están a bordo de uno de los pocos botes salvavidas que ya ha bajado al agua, rodeados de oscuridad y con el Titanic hundiéndose de fondo, Ruth se queja con total naturalidad de que los botes van a estar demasiado llenos y que la gente se va a acomodar de forma ordinaria. Es una desconexión tan absoluta con la tragedia humana que te vuela la cabeza. Frances Fisher interpreta este papel con una rigidez física y una frialdad en la mirada que te hace comprender perfectamente por qué Rose prefería tirarse al océano antes que pasar un minuto más siendo la marioneta de su madre. Afortunadamente, para equilibrar tanta toxicidad aristocrática, James Cameron nos regaló a uno de los personajes más entrañables y queridos de toda la película, la inigualable Margaret Molly Brown, interpretada por la icónica Kathy Bates. ¡Qué absoluta delicia de personaje! Molly es la representación de los nuevos ricos de la época, gente que hizo su fortuna con el trabajo duro, en su caso con las minas de oro en Colorado, y que por lo tanto no comparte la rigidez mental, el aburrimiento ni el clasismo rancio de los que nacieron en cunas de oro. Molly es ruidosa, viste con colores estridentes, habla con un lenguaje directo y sin filtros, y, sobre todo, tiene un corazón de oro que no le cabe en el pecho.
Es la única persona en toda la primera clase que trata a Jack como a un ser humano igualitario, prestándole el traje de su hijo para la cena y dándole consejos valiosos para desenvolverse entre los lobos de la aristocracia. La interpretación de Kathy Bates es el alivio cómico perfecto y la brújula moral de la primera clase, un personaje que históricamente existió y que se ganó el apodo de la insumergible Molly Brown por su valentía durante el rescate de los supervivientes. Otro personaje que me parece fascinante y que a menudo no recibe el reconocimiento que merece es Thomas Andrews, el diseñador y constructor del Titanic, interpretado de forma bellísima y melancólica por Victor Garber. Andrews es un hombre atrapado en su propia obra maestra, un genio de la ingeniería que ve como su mayor orgullo se convierte en la tumba de miles de personas debido a decisiones estúpidas de otros, como la falta de botes o el exceso de velocidad. La transformación de Andrews a lo largo de la película es desgarradora. Pasa de ser un hombre sonriente y orgulloso que explica los detalles técnicos del barco a los invitados, a convertirse en una figura fantasmal y silenciosa que recorre los pasillos inundados con un sentimiento de culpa que lo consume por dentro. Esa escena casi al final, donde se queda solo en el salón de fumadores de primera clase, mirando fijamente el reloj de la chimenea mientras el agua sube a su alrededor, esperando pacientemente su final junto a su barco, es de una tristeza y una dignidad cinematográfica impresionantes. Victor Garber nos regala una actuación contenida, sutil y llena de una humanidad herida que te rompe el corazón. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la persona que nos da la mano para llevarnos de viaje a través de toda esta historia, la Rose anciana, interpretada por la legendaria Gloria Stewart. Con 87 años en el momento del rodaje, Gloria Stewart se convirtió en la persona de mayor edad en ser nominada a un premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, y déjenme decirles que se lo merecía por completo. Su voz pausada, esa mirada llena de secretos que parece haberlo visto todo, y la forma tan dulce pero firme con la que relata los acontecimientos de su juventud son el ancla perfecta para toda la película. Ella nos conecta el mito histórico con el drama íntimo de una manera magistral. Es divertidísimo verla interactuar con los científicos jóvenes y arrogantes de la nave de investigación, dándoles lecciones de vida y recordándoles que el Titanic no era solo un montón de hierro en el fondo del mar, sino un lugar lleno de vida, música y almas humanas. La escena final, donde camina descalza hacia la barandilla para arrojar el collar, es de una belleza poética inigualable que le da el cierre perfecto a este viaje emocional. Haciendo un repaso general de las actuaciones, creo firmemente que el gran éxito de Titanic no radica únicamente en sus impresionantes efectos especiales o en su descomunal presupuesto, sino en la dirección de actores de James Cameron y en el compromiso absoluto de todo el elenco. En una película de esta escala es facilísimo que los personajes se pierdan en medio del espectáculo visual, pero aquí ocurre todo lo contrario. Cada extra, cada personaje secundario, desde el angustiado capitán Smith, interpretado por Bernard Hill, hasta el desalmado guardaespaldas Lovejoy, interpretado por David Warner, tiene una presencia escénica brutal que aporta textura y realismo a la tragedia. Todos ellos lograron que una historia que ya sabíamos cómo terminaba nos tuviera al borde del asiento durante más de 3 horas, sufriendo por sus vidas como si fueran nuestros propios familiares. Y eso, mis queridos amigos, es el verdadero poder del cine bien hecho. Pero agárrense fuerte, porque esto es solo el principio.
En la próxima entrega nos vamos a meter de lleno en el barro, o mejor dicho, en el agua helada, para descubrir cómo demonios se filmó esta locura de producción que casi lleva a la quiebra a dos de los estudios más grandes de Hollywood. No se lo pueden perder. ¿Qué tal, familia cinéfila? Bienvenidos a la tercera parte de este mega viaje por el transatlántico más famoso del cine. Hoy nos vamos a meter en la zona más caliente, ruidosa y caótica de todo este asunto, el set de rodaje. Si pensaban que el verdadero Titanic la pasó mal chocando contra un bloque de hielo, esperen a escuchar lo que vivió el equipo de filmación bajo la dirección de James Cameron. Hoy nos toca hablar de la producción, del detrás de cámaras, de los efectos especiales y de cómo este director, con su obsesión casi enfermiza por los detalles, llevó a todos los involucrados al límite de la cordura y de la resistencia física. Les voy a contar anécdotas reales que parecen sacadas de una película de terror y supervivencia, y cómo se las ingeniaron a finales de los 90 para recrear un hundimiento de esta escala sin tener las computadoras hiperpotentes que tenemos hoy en día. Así que prepárense, porque hoy vamos a destripar el verdadero milagro de ingeniería que fue hacer esta película. Para empezar a dimensionar la locura de este proyecto, tenemos que hablar de dinero y de espacio. Cameron no quería usar maquetas baratas en un estudio cerrado en Los Ángeles. Él quería realismo puro. Así que convenció a la productora de comprar un terreno gigante de 14 hectáreas en las playas de Rosarito, en Baja California, México. Allí construyeron un tanque de agua verdaderamente descomunal, el más grande del mundo en su época, con capacidad para más de 64 millones de litros de agua marina filtrada directamente del Océano Pacífico. En medio de ese gigantesco estanque, levantaron una réplica casi exacta del Titanic a escala real, perdiendo solo un 10% de su tamaño original por cuestiones de logística. Imagínense la estampa, un monstruo de metal y madera de más de 200 metros de largo emergiendo frente a la costa mexicana. La gente de la zona se quedaba completamente loca mirando desde la carretera aquella estructura colosal que parecía un barco fantasma encallado en la arena. Pero construir el barco era solo la mitad del problema. La otra mitad era el agua. El agua del tanque se extraía directamente del Océano Pacífico, y aunque se filtraba constantemente, estaba ridículamente fría. James Cameron, fiel a su estilo de autenticidad ante todo, se negó sistemáticamente a calentar el agua del tanque porque decía que si la calentaba, se produciría vapor artificial en la superficie que arruinaría las tomas nocturnas y revelaría que estaban en un set controlado. Esto significó que los actores, extras y el equipo técnico tuvieron que pasar semanas enteras filmando de noche con temperaturas bajo cero, sumergidos hasta el cuello en agua helada real. El nivel de sufrimiento físico fue tan brutal que Kate Winslet terminó pescando una neumonía severa que casi la hace abandonar el rodaje, y muchos extras sufrieron de hipotermia real. Las caras de dolor y los temblores que vemos en la película no son actuación, amigos. Era frío de verdad calando hasta los huesos. La obsesión de Cameron por el detalle llegó a niveles que rozan la locura de un dictador perfeccionista. El tipo contrató a la mismísima compañía que había fabricado las alfombras originales del Titanic en 1912 para que tejieran réplicas idénticas para los pasillos de primera clase. Los cubiertos de plata, los platos de porcelana con el logo de la White Star Line, las lámparas de cristal de los techos y hasta los paneles de madera tallada de las paredes fueron fabricados siguiendo los planos históricos originales al pie de la letra. Cameron decía que si un espectador pausaba la película en cualquier fotograma, todo tenía que verse absolutamente real.
Incluso se dice que mandaba a repetir tomas de acción complicadísimas solo porque un tenedor no estaba alineado de la manera correcta en la mesa del fondo o porque el peinado de un extra de tercera clase no correspondía exactamente al año del naufragio. Y hablando de repetir tomas, el temperamento de James Cameron en el set se volvió legendario y temido por todo Hollywood. El tipo tenía un megáfono gigante con el que gritaba instrucciones de manera militar a las cientos de personas que corrían por la cubierta inclinada. Tenía una regla no escrita: si no estabas dando tu 1000%, estabas fuera. Los actores se referían a él en privado como el hombre más temido de la industria. Kate Winslet llegó a confesar años después que tendría que pagarle muchísimo dinero para volver a trabajar con Cameron, aunque con el tiempo limaron asperezas. El director exigía una entrega tan absoluta que el ambiente en el set de Rosarito era de una tensión insoportable, una olla a presión a punto de estallar donde las jornadas de trabajo superaban fácilmente las 16 horas diarias y donde el agotamiento físico y mental era el pan de cada día de todo el equipo técnico. Esta tensión acumulada dio pie a uno de los incidentes más bizarros, misteriosos y divertidos de la historia de los rodajes de Hollywood. Sucedió durante la filmación de las escenas de la época moderna en Nueva Escocia, Canadá. Una noche, alguien de la producción que evidentemente odiaba el ambiente de trabajo o quería jugarle una broma pesada al equipo, decidió boicotear la cena de fin de rodaje, porque te da un golpe de realidad tremendo antes de meterte en la fantasía. Esos tipos están ahí abajo buscando riqueza material, sacando cajas viejas llenas de lodo y frustrándose porque solo encuentran un diario mojado y algunos papeles inservibles. Pero lo que no saben es que acaban de desenterrar una joya mucho más valiosa que cualquier diamante, una historia de carne y hueso. Cuando limpian ese dibujo carbonizado de una mujer joven, desnuda y con el famoso collar al cuello, la película da su primer giro magistral. Nos enteramos de que una anciana de 101 años, llamada Rose, ve la noticia por televisión y decide llamar al investigador para soltarle la bomba de que esa chica de la pintura es ella misma. La cara de tonto que se le queda al buscador de tesoros no tiene precio, y es ahí donde empieza la verdadera magia del relato oral. Cuando la Rose anciana llega al barco de investigación con sus maletas y su perrito, el ambiente cambia por completo. Es un contraste loquísimo ver a esta mujer adorable rodeada de pantallas de computadora, recreaciones en 3 dimensiones de cómo se hundió el barco y científicos fríos que analizan la tragedia como si fuera un simple examen de física. Ella mira su antiguo retrato y se nota que viaja en el tiempo en su cabeza. Es un momento súper emotivo que a mí siempre me pone la piel de gallina, porque nos recuerda que detrás de los números y las estadísticas de cualquier tragedia histórica hay vidas humanas, pasiones, miedos y promesas rotas. Los investigadores quieren datos, coordenadas, detalles del camarote donde estaba el diamante. Pero Rose les dice que para entender realmente lo que pasó, tienen que escuchar la historia con el corazón. Y ahí es cuando la pantalla se disuelve y nos transportamos al puerto de Southampton en 1912, con ese color sepia tan característico, un despliegue de extras impresionante y la imponente figura del transatlántico más grande del mundo listo para zarpar hacia Nueva York. La entrada de Rose al barco nos define perfectamente quién es ella y la jaula de oro en la que vive. Aparece con un sombrero gigantesco que casi le tapa la cara, bajando de un coche de lujo junto a su madre Ruth y su prometido Caledon Hockley, a quien de ahora en adelante llamaremos simplemente Cal,
el villano más insufrible y engreído de la historia del cine. Rose nos confiesa en su narración que para todo el mundo el Titanic era el barco de los sueños, pero para ella era un barco de esclavos que la llevaba de regreso a América encadenada a una vida de apariencias, hipocresía y un matrimonio concertado para salvar a su familia de la ruina económica. Es genial cómo Cameron visualiza esa opresión psicológica rodeándola de sirvientes, baúles enormes llenos de arte que a nadie le importa y la mirada fría de su madre, que solo piensa en mantener el estatus social a costa de la felicidad de su propia hija. Mientras los ricos suben con alfombra roja en un pub mugriento cerca del puerto, se está decidiendo el destino de nuestro héroe. Jack Dawson, un artista bohemio, pobre como una rata, pero con una alegría de vivir que ya quisiéramos muchos, está jugando una partida de póker desesperada junto a su amigo italiano Fabrizio. Se juegan literalmente sus últimos centavos contra dos suecos que tienen los billetes de tercera clase para el Titanic. Faltan apenas unos minutos para que el barco zarpe y la tensión se siente en el aire. Cuando Jack muestra su mano ganadora y se da cuenta de que tiene los pasajes en su poder, sale corriendo como alma que lleva el diablo por las calles del puerto para subir al barco en el último segundo. Esta escena me encanta por su ritmo acelerado y porque nos muestra a un Jack lleno de energía, un tipo que no tiene nada que perder y todo el mundo por ganar. Un contraste absoluto con la melancolía pesada que arrastra Rose en la primera clase. Una vez a bordo, el Titanic comienza a moverse majestuosamente por el mar, y es aquí donde la escala de la producción te vuela la cabeza. El director mandó construir una réplica casi exacta del barco en una playa de México, un set colosal que costó una millonada y que se nota en cada plano. Vemos a Jack y a su amigo explorando la tercera clase, compartiendo camarote con extraños, pero con una sonrisa enorme de oreja a oreja, mientras que arriba, en la cubierta de paseo, los aristócratas caminan con una rigidez insoportable. Me da mucha risa la escena en la que Jack y Fabrizio suben a la proa del barco para ver los delfines saltar en el agua. La cara de felicidad de Leonardo DiCaprio en ese momento es tan contagiosa que entiendes perfectamente por qué se convirtió en el novio de todo el planeta a finales de los 90. Es la libertad pura frente a la prisión dorada de Rose. La infelicidad de Rose explota durante una cena formal donde Cal demuestra ser un patán insoportable, controlando lo que ella come, lo que opina y tratándola prácticamente como si fuera un adorno de su propiedad. Desesperada, con el corazón roto y sintiendo que no puede respirar más en ese mundo de mentiras, Rose sale corriendo en medio de la noche, llorando desconsolada por la cubierta, hasta llegar a la mismísima popa del barco. Su idea es drástica. Quiere acabar con todo lanzándose al agua helada del Atlántico Norte. Es un momento súper oscuro y dramático, donde la música de James Horner empieza a meterse bajo la piel. Pero afortunadamente para ella y para nosotros los espectadores, Jack está allí tirado en un banco, fumando un cigarrillo y mirando las estrellas. La conversación que sigue entre ellos es de mis partes favoritas de toda la película, porque es donde se nota la química brutal que tenían Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Jack no intenta salvarla con un discurso heroico o moralista, sino que usa la psicología inversa y su encanto callejero.
Le dice de forma muy tranquila que si ella salta, él tendrá que saltar detrás para rescatarla y que el agua está tan fría que se sentirá como si miles de cuchillos le atravesaran el cuerpo. Rose, sorprendida por la audacia de este desconocido mugriento, empieza a dudar y decide no tirarse, pero al intentar regresar a la cubierta, su vestido se enreda y queda colgando del abismo, gritando de terror. Jack la sostiene con una fuerza increíble, mirándola fijamente a los ojos y pidiéndole que confíe en él. Logra subirla, pero el escándalo atrae a los guardias del barco, quienes encuentran a Jack encima de Rose y asumen inmediatamente que el chico intentaba violarla o robarle. Cuando Cal y la madre de Rose llegan al lugar armando un alboroto tremendo, Rose tiene que inventar una mentira rápida para salvar a Jack de ir a la cárcel, diciendo que se había resbalado al intentar ver las hélices del barco y que Jack la había rescatado de una muerte segura. Cal, aunque desconfiado y molesto por tener que interactuar con un pasajero de tercera clase, decide hacer un gesto de aparente caballerosidad para no quedar mal ante los oficiales y ofrece invitar a Jack a cenar la noche siguiente en el lujoso comedor de primera clase. Es una trampa social con la que Cal pretende humillar al vagabundo mostrándole lo lejos que está de su estatus, pero como veremos más adelante, el tiro le sale completamente por la culata, porque Jack tiene más carisma en un dedo de lo que Cal tendrá en toda su patética vida aristocrática. Al día siguiente, Rose busca a Jack para agradecerle adecuadamente por haberle salvado la vida y para disculparse por el comportamiento grosero de su familia. Es aquí donde descubrimos el verdadero talento de Jack como dibujante. Rose hojea su cuaderno de bocetos y queda fascinada por la sensibilidad con la que retrata a las personas de la calle en París, especialmente a las mujeres de ojos tristes. Es un momento de conexión intelectual muy bonito porque Rose demuestra ser una chica inteligente que aprecia el arte moderno como las pinturas de Monet y Picasso, que su prometido desprecia por considerarlas tonterías sin valor. Mientras hablan, la atracción mutua se vuelve innegable, pero son interrumpidos por la estricta realidad social del barco, recordándoles que pertenecen a mundos que se supone que jamás deben mezclarse. Para la cena de gala, Jack recibe la ayuda inesperada de Molly Brown, la famosa nueva rica que viaja en primera clase y que es interpretada magistralmente por Kathy Bates. Molly sabe perfectamente lo que es ser rechazada por la alta sociedad y le presta a Jack un traje de etiqueta de su propio hijo. Cuando Jack aparece en la gran escalinata con el pelo engominado y vestido de frac, parece un príncipe de cuento de hadas. La reacción de Rose al verlo bajar es de una ternura increíble. Durante la cena, a pesar de los sutiles ataques verbales de Cal y de la madre de Rose, Jack se desenvuelve de una manera espectacular, respondiendo con gracia, ingenio y una filosofía de vida envidiable, que la vida es un regalo y que hay que hacer que cada día cuente. Al terminar la cena formal, que resulta ser soberanamente aburrida, Jack le susurra a Rose que es hora de ir a una verdadera fiesta y la arrastra hacia los camarotes de tercera clase. La fiesta en tercera clase es, sin duda alguna, una de las secuencias más dinámicas, divertidas y llenas de energía de todo el filme. Hay música folclórica escocesa e irlandesa, cerveza fluyendo a cántaros, gente bailando sin importar el protocolo y una alegría desbordante que Rose jamás había experimentado en su vida. Ella se quita los zapatos de tacón, se toma una cerveza de un solo trago,
compite en fuerza y baila con Jack hasta quedar exhausta y feliz. Es la primera vez que vemos a Rose reír de verdad, libre de las cadenas de su clase social. Desafortunadamente, el espía personal de Cal, un tipo siniestro llamado Lovejoy, la vigila desde las sombras y le lleva el chisme a su jefe, preparando el terreno para el tremendo drama familiar que se desatará a la mañana siguiente. Efectivamente, el desayuno del día siguiente es una pesadilla absoluta. Cal pierde los estribos por completo, tira la mesa con toda la vajilla en un ataque de celos y violencia machista que te hace odiarlo aún más, amenazando físicamente a Rose y exigiéndole sumisión absoluta. Por si fuera poco, la madre de Rose la visita en su camarote para manipularla emocionalmente, recordándole que si no se casa con Cal, terminarán en la calle, deshonradas y trabajando como costureras. Rose se siente acorralada y toma la dolorosa decisión de alejarse de Jack por el bien de su familia. Cuando Jack la encuentra en privado para rogarle que escape con él, ella le miente diciéndole que ama a Cal y que debe dejarla en paz. Es un momento desgarrador porque ambos saben que es una mentira piadosa, pero necesaria para sobrevivir al yugo de la época. Pero el amor, cuando es de verdad, no se rinde tan fácilmente. Rose se da cuenta de que prefiere morir de hambre antes que pasar el resto de sus días con un monstruo como Cal, así que busca a Jack en la proa del barco justo al atardecer. Es el momento cumbre, la escena más famosa de la historia del cine donde se suben a la barandilla. Ella extiende los brazos como si estuviera volando sobre el océano y se besan apasionadamente mientras el sol se oculta en el horizonte con una banda sonora que te rompe el alma. Es una escena tan bella y tan perfectamente filmada que da igual cuántas veces la hayas visto o cuántas parodias le hayan hecho. Sigue teniendo un impacto visual y emocional devastador que te hace creer en el amor eterno, aunque sepas que el final del barco ya se acerca. Después de ese momento mágico, Rose lleva a Jack a su camarote de lujo y le pide que haga algo muy especial. Quiere que la dibuje desnuda, usando únicamente el espectacular diamante corazón del mar que Cal le había regalado esa misma mañana como muestra de su posesión. Esta escena es manejada por James Cameron con una delicadeza y un erotismo tan sutiles que resulta sumamente hermosa en lugar de vulgar. La tensión nerviosa de Jack, el carbón deslizándose por el papel, la mirada profunda entre los dos y la confianza absoluta de Rose hacen de este momento el verdadero matrimonio espiritual de la pareja. Al terminar el dibujo, deciden dejarlo dentro de la caja fuerte de Cal junto con una nota burlona para recordarle que nunca podrá poseer el alma de Rose. Mientras tanto, en el puente de Mando, el peligro empieza a materializarse en forma de un gigantesco iceberg flotando en las oscuras aguas del Atlántico. El capitán Smith y el dueño de la línea naviera, Bruce Ismay, habían presionado para aumentar la velocidad del barco con el fin de llegar antes de tiempo a Nueva York y conseguir una buena publicidad, ignorando las advertencias de hielo en la zona. Jack y Rose, huyendo de Lovejoy, bajan a la bodega del barco y terminan teniendo un encuentro pasional dentro de un lujoso automóvil antiguo que viaja en la carga. Es otra escena icónica con la mano de Rose deslizándose por la ventanilla empañada que define perfectamente la pasión juvenil desatada antes de la gran catástrofe.
Cuando salen a la cubierta tomados de la mano, son testigos del impacto silencioso pero letal del barco contra la inmensa montaña de hielo. Los oficiales intentan esquivar el iceberg en el último segundo, pero el Titanic es demasiado grande y se mueve demasiado rápido para girar a tiempo. El roce lateral rompe las planchas de acero del casco por debajo de la línea de flotación, permitiendo que el agua comience a inundar los compartimentos delanteros a un ritmo alarmante. Jack y Rose corren para avisar a los demás, pero el malvado Cal ya se ha dado cuenta de la traición y, ayudado por Lovejoy, urde un plan maquiavélico para deshacerse de Jack, metiendo el diamante en el bolsillo de su abrigo para acusarlo de robo ante la seguridad del barco. A pesar de las protestas de Jack y de las dudas obvias de Rose, los oficiales le creen al adinerado Cal y arrestan a Jack, llevándolo esposado a una oficina oscura en las profundidades del barco que se está inundando rápidamente. Mientras tanto, la gravedad de la situación se hace evidente para los diseñadores del barco, quienes le informan al capitán que el Titanic está condenado a hundirse en un par de horas porque no está diseñado para flotar con tantos compartimentos inundados. Comienza la desesperada carrera por evacuar a los pasajeros utilizando los botes salvavidas, los cuales, para colmo de males, solo tienen capacidad para la mitad de las personas a bordo debido a una estúpida regla estética que consideraba que demasiados botes afeaban la cubierta del barco. La evacuación se convierte rápidamente en un caos clasista y despiadado. Los pasajeros de primera clase son escoltados con calma hacia los botes, mientras que a los pasajeros de tercera clase los encierran detrás de rejas de hierro para evitar que colapsen la cubierta de botes, una de las mayores injusticias históricas representadas con una crudeza desgarradora en la película. Rose está siendo obligada por su madre y por Cal a subir a un bote, pero en el último segundo se da cuenta de que no puede dejar a Jack morir ahogado en el calabozo. Se suelta del agarre de Cal y corre de regreso al laberinto de pasillos inundados del barco que ya empieza a inclinarse peligrosamente. La búsqueda de Jack por parte de Rose es una secuencia de acción cardíaca donde el agua helada le llega ya por la cintura, las luces parpadean y el terror se respira en cada rincón. Con una fuerza y un coraje impresionantes, Rose encuentra a Jack encadenado a una tubería de hierro y tras no encontrar las llaves, tiene que usar un hacha de emergencia para romper las esposas en un momento de tensión absoluta donde un mal golpe podría haberle cortado la mano a Jack. Juntos logran escapar de la zona inundada y suben de nuevo a la cubierta de botes, donde el pánico ya se ha apoderado por completo de la tripulación y de los pasajeros restantes. Al volver arriba, Cal intenta convencer de nuevo a Rose para que suba a un bote que está a punto de descender, asegurándole falsamente que él tiene un trato con un oficial para conseguir un lugar para él y para Jack en otro bote. Rose acepta subir al bote, pero mientras éste desciende lentamente hacia la oscuridad del océano, mira hacia arriba a Jack y se da cuenta de que prefiere morir con él a vivir sin él. En una de las escenas más emotivas del cine, Rose salta del bote de regreso a la cubierta del Titanic en movimiento. Jack corre a su encuentro y se abrazan con desesperación en medio de la gran escalinata ante la mirada de odio asesino de Cal, quien pierde la cabeza por completo, saca una pistola
y comienza a perseguirlos a tiros por todo el barco que se hunde. Cal se queda sin balas y se da cuenta de la inutilidad de su violencia mientras el barco se sumerge cada vez más rápido. Decide usar a un niño abandonado en la cubierta para hacerse pasar por su padre y conseguir de forma rastrera un lugar en uno de los últimos botes salvavidas, demostrando su bajeza moral hasta el final. Mientras tanto, la popa del Titanic se eleva majestuosamente en el aire, mostrando las enormes hélices fuera del agua y obligando a las miles de personas que quedan a bordo a aferrarse a lo que puedan para no resbalar hacia el abismo helado. Jack y Rose logran llegar al extremo más alto de la popa, aferrados a la barandilla de seguridad, el mismo lugar donde se conocieron, pero ahora en circunstancias trágicas y apocalípticas. El colosal transatlántico no resiste la inmensa presión estructural y se parte por la mitad en medio de un estrépito ensordecedor de metal retorcido, cayendo de nuevo sobre el agua antes de que la sección de la popa vuelva a elevarse. Vergazador de tesoros que empezó el viaje buscando riqueza material, confiesa que después de escucharla, finalmente entiende la inmensidad de la tragedia humana detrás del Titanic y que el diamante ya no le importa en absoluto. Esa misma noche, Rose camina sola hacia la cubierta del barco de investigación en pijama, bajo la luz de la luna, y revela que siempre tuvo el diamante guardado en su posesión durante todos esos años. Con una sonrisa de paz infinita, lanza la valiosa joya al fondo del mar, dejándola descansar junto al recuerdo eterno de su amado Jack, cerrando así el ciclo de su hermosa y trágica aventura de amor antes de quedarse dormida pacíficamente para reunirse con él en el Titanic de sus sueños. Bueno, amigos, esta ha sido la increíble, emocionante y desgarradora historia de Titanic. Si les ha gustado este análisis detallado, con opiniones muy personales y datos históricos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos y dejarme en los comentarios si creen que Jack cabía o no en esa maldita tabla de madera. Nos vemos en la próxima película, familia cinéfila. Hola de nuevo, mi gente cinéfila. Qué alegría tenerlos otra vez por aquí en el canal. Si se quedaron con ganas de más después de que reviviéramos juntos ese desgarrador final en el océano helado, hoy nos toca ponernos cómodos para desgranar lo que realmente sostiene esta monumental obra de arte. Porque sí, un barco gigante de metal y un montón de agua son impresionantes, pero sin las almas correctas a bordo, Titanic habría sido solo un documental carísimo de National Geographic. Hoy vamos a hablar de los rostros, de las mentes y de las locuras detrás de los personajes. Vamos a meternos de lleno en el casting, ese bendito y caótico proceso de selección que casi nos deja con una película totalmente diferente, y les voy a contar mis opiniones más sinceras y sin filtros sobre quienes se lucieron, quienes nos dieron ganas de traspasar la pantalla para darles una bofetada y quiénes son los héroes sin capa de esta historia. Prepárense porque el chisme de pasillo de Hollywood de finales de los 90 está que arde y hoy lo vamos a poner todo sobre la mesa. Para empezar, tenemos que hablar obligatoriamente del alma de esta película, el mismísimo Jack Dawson. Es que piénsenlo un segundo. ¿Alguien en su sano juicio puede imaginarse a otro actor que no sea Leonardo DiCaprio gritando que es el rey del mundo en la proa de ese barco?
Pues prepárense para quedar completamente locos, porque Leo estuvo a punto de mandar a James Cameron a volar. El estudio no lo tenía claro al principio y querían a un actor con más renombre comercial en ese momento. Se barajaron nombres que hoy en día nos parecen una completa locura para este papel, como Matthew McConaughey, que incluso llegó a hacer una prueba de cámara con Kate Winslet, o el mismísimo Christian Bale, que fue rechazado porque Cameron no quería a dos actores británicos interpretando a los dos protagonistas estadounidenses. Hasta Johnny Depp y Brad Pitt estuvieron en la lista de opciones, pero cuando Cameron vio a Leo, supo que tenía que ser él. Lo curioso es que DiCaprio, que venía de hacer cine independiente y papeles súper intensos como en ¿A quién ama Gilbert Grape?, pensaba que el personaje de Jack era demasiado simple, demasiado comercial y que no le suponía un reto actoral. Cameron tuvo que ponerse en plan psicólogo y convencerlo de que interpretar a un tipo tan puro, alegre y sin dobleces era en realidad mucho más difícil que hacer de atormentado. Menos mal que lo convenció, porque la frescura, esa mirada pícara y la energía casi eléctrica que Leo le dio a Jack es lo que hace que te enamores de él en los primeros 5 minutos de metraje. Y del otro lado de la moneda, por supuesto, tenemos a nuestra maravillosa Rose DeWitt Bukater. Si lo de Leo fue una persecución por parte del director, lo de Kate Winslet con el papel de Rose fue una auténtica guerra de guerrillas que ella misma lideró. Kate estaba tan obsesionada con conseguir este papel que le conseguía el teléfono privado de James Cameron a toda costa. Lo llamaba a su oficina, a su coche, y le enviaba cartas desesperadas. Se rumorea que incluso le mandó una rosa roja con una nota que decía simplemente "De tu Rose", una jugada arriesgada que a cualquier otro director le habría parecido acoso, pero que a Cameron le demostró que esa chica inglesa tenía los pantalones bien puestos y la determinación necesaria para encarnar a una mujer tan fuerte. El estudio prefería a actrices de la talla de Gwyneth Paltrow, Winona Ryder o Uma Thurman, pero Kate se plantó en la audición y, según cuentan, cuando terminó de leer las líneas con DiCaprio, se acercó a Cameron y le susurró al oído que si no la contrataba a ella estaba completamente loco porque la química con Leo era real, y vaya si tenía razón. La interpretación de Kate es una delicia porque logra que empatices con una niña rica mimada que lo tiene todo pero que se siente morir por dentro. Nos regala una Rose que pasa de ser una muñeca de porcelana de la alta sociedad a una mujer de acción que empuña un hacha en un pasillo inundado. Esa transición es brutal y sumamente creíble gracias al talento desbordante de Winslet. La química entre ellos dos es, sin duda, el pilar central de todo este fenómeno mundial. No era solo que fueran guapos o que se vieran bien juntos en pantalla, es que había una complicidad tan genuina que traspasaba la pantalla y te golpeaba directo en el pecho. En mi opinión, la clave del éxito de esta pareja es que no se trataba de la típica damisela en apuros y el caballero andante que viene a rescatarla. Jack no rescata a Rose físicamente, la rescata mentalmente enseñándole a valorar su propia vida, y ella a su vez lo rescata del anonimato dándole un propósito real a su existencia. Es un amor de iguales, dos rebeldes sin causa atrapados en un barco condenado. Lo más bonito de todo es que esa química no era fingida. Leo y Kate
Se convirtieron en mejores amigos durante el rodaje, un rodaje que fue un auténtico infierno físico de 14 horas diarias, metidos en agua helada. Se apoyaban mutuamente, se hacían bromas pesadas para no volverse locos, y esa amistad ha perdurado durante casi 3 décadas. Cada vez que los veo abrazarse en una alfombra roja en la actualidad, se me sale una lagrimita de nostalgia pura. Pero bueno, no todo puede ser amor y flores en el Atlántico Norte. Tenemos que hablar del hombre que todos amamos odiar, el increíble Caledon Hockley, interpretado por un Billy Zane que se corona como uno de los villanos más deliciosos, egocéntricos y detestables del cine de los 90. A ver, seamos sinceros, Cal es un monstruo de proporciones épicas. Representa todo lo rancio, machista, clasista y posesivo de la aristocracia de la época. Para él, Rose no es una pareja, es una propiedad privada, un trofeo que compró con el dinero de su familia y que puede controlar a su antojo. Lo que me parece brillante de la actuación de Billy Zane es que no interpreta a un villano de caricatura plano. Cal tiene momentos donde de verdad parece sentir algo por Rose, una mezcla tóxica de orgullo herido y obsesión enfermiza. La escena donde le regala el collar o cuando pierde el control en el desayuno y tira a la mesa son momentos de una tensión psicológica tremenda. Zane logra darle a Cal una presencia física imponente y una elegancia que resulta aterradora, porque sabes que detrás de esa sonrisa perfecta de millonario se esconde un tipo capaz de dispararte por la espalda en medio de un naufragio solo porque heriste su orgullo de macho alfa. Y si hablamos de personajes que te dan ganas de gritarle a la pantalla, no podemos dejar fuera a Ruth DeWitt Bukater, la madre de Rose, interpretada por la grandiosa Frances Fisher. Madre mía, qué personaje tan exasperante, pero a la vez tan brillantemente escrito. Ruth es la encarnación de la hipocresía social. Prefiere ver a su propia hija infeliz, encadenada a un hombre violento que no ama, con tal de no perder sus vestidos caros, sus tés de la tarde y su estatus en los salones de té de Filadelfia. Hay una escena que a mí me parece magistral y que define perfectamente a este personaje. Cuando están a bordo de uno de los pocos botes salvavidas que ya ha bajado al agua, rodeados de oscuridad y con el Titanic hundiéndose de fondo, Ruth se queja con total naturalidad de que los botes van a estar demasiado llenos y que la gente se va a acomodar de forma ordinaria. Es una desconexión tan absoluta con la tragedia humana que te vuela la cabeza. Frances Fisher interpreta este papel con una rigidez física y una frialdad en la mirada que te hace comprender perfectamente por qué Rose prefería tirarse al océano antes que pasar un minuto más siendo la marioneta de su madre. Afortunadamente, para equilibrar tanta toxicidad aristocrática, James Cameron nos regaló a uno de los personajes más entrañables y queridos de toda la película, la inigualable Margaret Molly Brown, interpretada por la icónica Kathy Bates. ¡Qué absoluta delicia de personaje! Molly es la representación de los nuevos ricos de la época, gente que hizo su fortuna con el trabajo duro, en su caso con las minas de oro en Colorado, y que por lo tanto no comparte la rigidez mental, el aburrimiento ni el clasismo rancio de los que nacieron en cunas de oro. Molly es ruidosa, viste con colores estridentes, habla con un lenguaje directo y sin filtros, y, sobre todo, tiene un corazón de oro que no le cabe en el pecho. Es la única persona en toda la primera clase que trata a Jack como a un ser humano igualitario,
prestándole el traje de su hijo para la cena y dándole consejos valiosos para desenvolverse entre los lobos de la aristocracia. La interpretación de Kathy Bates es el alivio cómico perfecto y la brújula moral de la primera clase, un personaje que históricamente existió y que se ganó el apodo de la insumergible Molly Brown por su valentía durante el rescate de los supervivientes. Otro personaje que me parece fascinante y que a menudo no recibe el reconocimiento que merece es Thomas Andrews, el diseñador y constructor del Titanic, interpretado de forma bellísima y melancólica por Victor Garber. Andrews es un hombre atrapado en su propia obra maestra, un genio de la ingeniería que ve como su mayor orgullo se convierte en la tumba de miles de personas debido a decisiones estúpidas de otros, como la falta de botes o el exceso de velocidad. La transformación de Andrews a lo largo de la película es desgarradora. Pasa de ser un hombre sonriente y orgulloso que explica los detalles técnicos del barco a los invitados, a convertirse en una figura fantasmal y silenciosa que recorre los pasillos inundados con un sentimiento de culpa que lo consume por dentro. Esa escena casi al final, donde se queda solo en el salón de fumadores de primera clase, mirando fijamente el reloj de la chimenea mientras el agua sube a su alrededor, esperando pacientemente su final junto a su barco, es de una tristeza y una dignidad cinematográfica impresionantes. Victor Garber nos regala una actuación contenida, sutil y llena de una humanidad herida que te rompe el corazón. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la persona que nos da la mano para llevarnos de viaje a través de toda esta historia, la Rose anciana, interpretada por la legendaria Gloria Stewart. Con 87 años en el momento del rodaje, Gloria Stewart se convirtió en la persona de mayor edad en ser nominada a un premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, y déjenme decirles que se lo merecía por completo. Su voz pausada, esa mirada llena de secretos que parece haberlo visto todo, y la forma tan dulce pero firme con la que relata los acontecimientos de su juventud son el ancla perfecta para toda la película. Ella nos conecta el mito histórico con el drama íntimo de una manera magistral. Es divertidísimo verla interactuar con los científicos jóvenes y arrogantes de la nave de investigación, dándoles lecciones de vida y recordándoles que el Titanic no era solo un montón de hierro en el fondo del mar, sino un lugar lleno de vida, música y almas humanas. La escena final donde camina descalza hacia la barandilla para arrojar el collar es de una belleza poética inigualable que le da el cierre perfecto a este viaje emocional. Haciendo un repaso general de las actuaciones, creo firmemente que el gran éxito de Titanic no radica únicamente en sus impresionantes efectos especiales o en su descomunal presupuesto, sino en la dirección de actores de James Cameron y en el compromiso absoluto de todo el elenco. En una película de esta escala es facilísimo que los personajes se pierdan en medio del espectáculo visual, pero aquí ocurre todo lo contrario. Cada extra, cada personaje secundario, desde el angustiado capitán Smith, interpretado por Bernard Hill, hasta el desalmado guardaespaldas Lovejoy, interpretado por David Warner, tiene una presencia escénica brutal que aporta textura y realismo a la tragedia,
Todos ellos lograron que una historia que ya sabíamos cómo terminaba nos tuviera al borde del asiento durante más de 3 horas, sufriendo por sus vidas como si fueran nuestros propios familiares. Y eso, mis queridos amigos, es el verdadero poder del cine bien hecho. Pero agárrense fuerte, porque esto es solo el principio. En la próxima entrega nos vamos a meter de lleno en el barro, o mejor dicho, en el agua helada, para descubrir cómo demonios se filmó esta locura de producción que casi lleva a la quiebra a dos de los estudios más grandes de Hollywood. No se lo pueden perder. ¿Qué tal, familia cinéfila? Bienvenidos a la tercera parte de este mega viaje por el transatlántico más famoso del cine. Hoy nos vamos a meter en la zona más caliente, ruidosa y caótica de todo este asunto, el set de rodaje. Si pensaban que el verdadero Titanic la pasó mal chocando contra un bloque de hielo, esperen a escuchar lo que vivió el equipo de filmación bajo la dirección de James Cameron. Hoy nos toca hablar de la producción, del detrás de cámaras, de los efectos especiales y de cómo este director, con su obsesión casi enfermiza por los detalles, llevó a todos los involucrados al límite de la cordura y de la resistencia física. Les voy a contar anécdotas reales que parecen sacadas de una película de terror y supervivencia, y cómo se las ingeniaron a finales de los 90 para recrear un hundimiento de esta escala sin tener las computadoras hiperpotentes que tenemos hoy en día. Así que prepárense, porque hoy vamos a destripar el verdadero milagro de ingeniería que fue hacer esta película. Para empezar a dimensionar la locura de este proyecto, tenemos que hablar de dinero y de espacio. Cameron no quería usar maquetas baratas en un estudio cerrado en Los Ángeles. Él quería realismo puro, así que convenció a la productora de comprar un terreno gigante de 14 hectáreas en las playas de Rosarito, en Baja California, México. Allí construyeron un tanque de agua verdaderamente descomunal, el más grande del mundo en su época, con capacidad para más de 64 millones de litros de agua marina filtrada directamente del Océano Pacífico. En medio de ese gigantesco estanque, levantaron una réplica casi exacta del Titanic a escala real, perdiendo solo un 10% de su tamaño original por cuestiones de logística. Imagínense la estampa, un monstruo de metal y madera de más de 200 metros de largo emergiendo frente a la costa mexicana. La gente de la zona se quedaba completamente loca mirando desde la carretera aquella estructura colosal que parecía un barco fantasma encallado en la arena. Pero construir el barco era solo la mitad del problema. La otra mitad era el agua. El agua del tanque se extraía directamente del Océano Pacífico, y aunque se filtraba constantemente, estaba ridículamente fría. James Cameron, fiel a su estilo de autenticidad ante todo, se negó sistemáticamente a calentar el agua del tanque porque decía que si la calentaba, se produciría vapor artificial en la superficie que arruinaría las tomas nocturnas y revelaría que estaban en un set controlado. Esto significó que los actores, extras y el equipo técnico tuvieron que pasar semanas enteras filmando de noche, con temperaturas bajo cero, sumergidos hasta el cuello en agua helada real. El nivel de sufrimiento físico fue tan brutal que Kate Winslet terminó pescando una neumonía severa que casi la hace abandonar el rodaje, y muchos extras sufrieron de hipotermia real. Las caras de dolor y los temblores que vemos en la película no son actuación, amigos. Era frío de verdad calando hasta los huesos.
La obsesión de Cameron por el detalle llegó a niveles que rozan la locura de un dictador perfeccionista. El tipo contrató a la mismísima compañía que había fabricado las alfombras originales del Titanic en 1912 para que tejieran réplicas idénticas para los pasillos de primera clase, los cubiertos de plata, los platos de porcelana con el logo de la White Star Line, las lámparas de cristal de los techos y hasta los paneles de madera tallada de las paredes fueron fabricados siguiendo los planos históricos originales al pie de la letra. Cameron decía que si un espectador pausaba la película en cualquier fotograma, todo tenía que verse absolutamente real. Incluso se dice que mandaba a repetir